Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Yo estoy aquí protegiéndome del frío, bajó mucho la temperatura y estoy viendo a través de esa ventana caer la nieve, ¿no? Está cayendo una gran cantidad de nieve y bueno, primera vez que nieva este año. Quizás tú te hayas preguntado alguna vez, quizás te hayas preguntado alguna vez si vale la pena seguir haciendo aquellas cosas que tú haces, diciendo aquellas cosas que tú dices, pensando y sintiendo todo aquello que tú piensas y sientas en concordancia con una serie de principios fundamentales de carácter ético. Y te haces o te habrás hecho esta pregunta o nos la habremos hecho, sobre todo porque al contemplar por la ventana, contemplar el mundo de la vida, lo que observamos es que la gente que vive ahí afuera, parece ser que se mueve o es movida por intereses que nada tienen que ver con esos valores que probablemente tú, que me estás escuchando, defiendes mal o bien, pero defiendes o quieres defender. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, pues voy a esta noción de abandono que a veces experimento, de frustración vital, de desencanto. Esas serían palabras que definen con mucha precisión lo que estoy diciendo. Y todo esto de cara a una realidad, repito, que entiendo cada vez menos. Cuando yo era niño, pues fui educado en la creencia de ciertos principios que de pronto descubro muy socavados, muy defenestrados o abiertamente olvidados. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que quede claro esto. Por ejemplo, yo nací y crecí mis primeros años en este mundo creyendo que el esfuerzo, sí, creaba un mérito que debería ser recompensado tarde o temprano, que solo bastaba con trabajar duro y ser paciente para que las piezas del universo mundo se fueran ajustando, fueran cayendo en su sitio y entonces, pues eventualmente recibirías esa recompensa bien merecida, ¿no? Entonces, la noción del esfuerzo, de la búsqueda del mérito, algo concomitante, algo que viene aparejado sería la noción del trabajo, la noción del trabajo como algo que ennoblece, que dignifica el trabajo duro como parte pues de la condición de ser un buen ciudadano, ser una buena persona. Otro aspecto que recuerdo haber aprendido de pequeñín era el de el respeto, ¿no? El respeto a las figuras de autoridad, el respeto a los mayores, el respeto, en mi caso, pues a las mujeres, a los vecinos, a otros miembros de mi familia. El respeto era fundamental y se tenía que encarnar, se tenía que ejercer, ¿no? Uno tenía que encarnar esa virtud, ese valor absoluto que era el valor del respeto. Una de las formas en las que esto se, pues, se volvía visible era en el cuidado del uso del lenguaje, ¿no? Entonces, había palabras que uno no debía pronunciar en público, ¿no? Eran palabras reservadas para la esfera de la intimidad, para el escenario privado, ¿no? Y había un discurso público que era diferente. Entonces, las figuras de autoridad clerical, política, económica, los grandes empresarios, los grandes jerarcas de la iglesia, los políticos, los intelectuales, la gente que representaba pues digamos, un grupo de paradigmático de diferentes áreas del quehacer humano,
servían de modelo y servían de ejemplo para esto que estoy diciendo, ¿no? Y entonces era imposible que uno escuchara en la televisión o en la radio o en los medios de comunicación que existían en ese momento, pues ahí a gente hablando palabrotas, ¿no? Diciendo barbajanadas. Las palabrotas, las barbajanadas, las leperadas más gordas existían porque han existido siempre. El asunto era colocarlas en su sitio, reservarlas para el espacio adecuado. Entonces he hablado del trabajo, del mérito, del esfuerzo, del respeto, ¿sí? Otro valor fundamental era el de la solidaridad, ¿no? Y el de entender todo esto empapado evidentemente por el cristianismo cultural, entender que había gente desvalida, gente que pues sufría mucho, que enfrentaba grandes obstáculos en la vida y que las personas que tenían una posición de ventaja o un poco más cómoda tenían la obligación de ayudar a estas personas. Entonces no se podía ignorar el dolor de los demás. Es más, no se podía seguir viviendo si se ignoraba el sufrimiento de los demás. Se tenía que pensar en ellos, se tenía que actuar en virtud de esa realidad dolorosa y las personas actuábamos de esa manera, ¿no? Había una especie de altruismo cultural, una especie de filantropía, ¿verdad? Que desde pequeñito se nos enseñaba y que sin duda alguna formó parte o me formó, ¿no? Digamos que diseñó la manera en la que yo veo el mundo y así me puedo ir, ¿no? Tampoco quiero cargar mucho el video haciendo el inventario como esos viejos nostálgicos, que por ahí no va la cosa, no es que sea nostálgico, es que creo que se trata de todo esto que voy hablando, de elementos de la constitución de la persona, ¿no? De la ética, de la visión de mundo, que son fundamentales para que nosotros como especie continuemos viviendo, respirando y caminando en este mundo. Lo que yo veo al asomarme por la ventana quizás es la nieve, quizás es el advenimiento del invierno o quizás sean los años, pero lo que yo veo es la negación de todo eso. Yo veo cómo el sátrapa, el criminal, el traidor, se encumbra rápidamente y además esto, y esto es algo que no mencioné cuando hacía la lista de los valores en los que fui formado, ¿no? Las virtudes en las que fui formado, la vergüenza. Es muy, muy importante esto, la vergüenza, porque yo creo que la vergüenza es una pieza de museo, desapareció por entero. Y entonces observo cantidad de léperos, bribones, gañanes que de manera tramposa ascienden en la escala social a través de pues, las diferentes avenidas, mayoritariamente en la política, en la empresa también, pero no hay ninguna área que se escape. Van trepando valiéndose de malas artes, pues, ¿no? De trampas, de engañifas. Y ese es el punto que más me desespera y me hace que tirar de los cabellos, ¿no? Que es sin la menor vergüenza, sin el menor rubor. Y yo observo a esta gente cuando conozco a alguien que se ajusta a esta definición que estoy haciendo. Entonces los observo y van ahí como si nada. No estoy ahí para verlo, pero yo estoy convencido de que esa señora, ese señor llega a su casa, muerto de la risa, saluda a sus hijos, saluda al perro, tienen una cena ahí, maravillosa, se va a la cama y duerme como un querubín sobre su nube. Duerme como un querubín sobre su nube, sin que la culpa aparezca por ningún lado. Somos una sociedad actual, una sociedad que desconoce la vergüenza y la culpa. ¿Por qué? Bueno, pues porque se han disueltos todos los valores que se entendían como valores necesarios. Entonces, el hombre ya no se rinde cuentas a sí mismo. Ya no hay un tribunal autocrítico en su cabeza. Vive motivado por un pragmatismo radical, extremo, que es profundamente egoísta.
Ojo, atención, que yo creo en valores de la persona, que yo creo en la libertad del individuo, pero el individuo vive en comunidad y tiene que trabajar con la comunidad. Y en ocasiones tiene que ceder paso al interés común por el interés propio. Eso es evidente en sí mismo. Sin embargo, la distopía actual supone el encumbramiento de la persona. Entonces, como yo soy Dios, como yo soy todo, pues yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a mí mismo. A ti, menos. Si vivo en sociedad es porque es necesario. Y entonces lo que voy a hacer es utilizarte todo lo que pueda, extraerte todo el jugo, así como si fueras una naranja, y después que ya no tengas nada, te voy a tirar y voy a ir sobre lo que sigue. Porque mi objetivo es crecer, 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 crecer. Es un crecimiento caótico, desesperado, es una metástasis, ¿no? Es un crecimiento cancerígeno. Y la persona se ve a sí misma y se entiende que es el centro del mundo y entiende que no hay nada más. Es más, ni su familia, ni sus hijos le importan tanto como él mismo o como ella misma. Ese es el centro, el corazón de todos estos disparates y todos estos desvaríos. Esto es, hay una disolución de principios. Entonces la sociedad es cada vez más ruidosa, eh, no rinde cuentas delante de sí mismo y delante de nadie. Hay un uso totalmente, hay un abuso, ¿no? Del lenguaje, hay un envilecimiento del lenguaje. Y no me estoy refiriendo a que tengamos que hablar como tribunos romanos, no. Me estoy refiriendo al hablar con propiedad, con simplicidad, con sencillez, con respeto al otro. Y no hablar a gritos, con grandes palabrotas, como si la vida entera fuera una gran taberna, una gran cantina donde echamos ahí sapos y culebras por la boca como si nada, con total impunidad. Y esa gente vuelve a su casa y se va. Es más, alguno que me estuviera escuchando ahora mismo se moriría de la risa. Pero ¿qué cosa está diciendo ese viejo guango? ¿Qué está diciendo estupideces? Y empezaría a escupirme, ¿no? A arrojarme sus inmundicias. Es una sociedad violenta. Hay una violencia cada vez más evidente, sobre todo en lo verbal. Am, Valores como los del trabajo y la responsabilidad pesan muy poco. Se pondera sobre todo la astucia, la traición, que es el pecado más asqueroso que puede haber, pues se considera que es algo encomiable, ¿no? Algo que es una medalla en el pecho, algo que hace que los demás piensen qué astuto es fulano. Qué brillante es fulano, no le tiene miedo a nadie, va por lo suyo y lo consigue. Y entonces los paradigmas son esos. El triunfador es una especie de tanque de guerra que se echa a andar para adelante y que va aplastando todo lo que se le atraviese. ¿Qué sociedad puede generar esto? Pues una sociedad del desconcierto, del caos, del dolor, del sufrimiento, una sociedad preapocalíptica o ya de plano total y absolutamente apocalíptica, muchachos. En fin, todas estas reflexiones he querido poner todas estas reflexiones sobre la mesa en la sesión de hoy, en el día de hoy. Quiero que las pienses y quiero que seas observador por este día de ti mismo, del mundo que te rodea, de la gente con la que entras en contacto. Y dime si mi lectura del mundo es justa o es exagerada. Si acaso hoy amanecí, hoy que es viernes, por cierto, viernes que 20, ay Dios mío, no sé, viernes qué, qué carajo cuando necesito verla, viernes 22 de noviembre. Si mi lectura decía es justa o si hoy, que a pesar de ser viernes, que es un día muy bonito de la semana, pues amanecí de malas o me puse pie en tierra por el lado equivocado de la cama. En fin, qué sé yo, no sé, no te cargo más con este bla, 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 bla. Déjame tu comentario, dime desde dónde me escuchas, dime quién eres, suscríbete a este canal, comparte, que siempre es tan importante, ¿no? Tan necesario. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Hasta pronto. Bye.